de la Secretaría. Se instruye a la Secretaría a dar cuenta de las diputadas y los diputados que han registrado su asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista. La diputada Isabela Rosales Herrera. Presente. El diputado Jorge Gaviño Ambriz. La diputada Leonor Gómez Otegui. El diputado Guillermo el suplente de la diputada Leonor Gómez Otegui, José de Jesús Martín del Campo. El diputado Guillermo Lerdo de Tejada. El suplente del diputado Lerdo de Tejada, el diputado Armando Tonatiu González Case. La diputada Gabriela Salido, presente. ¿Me sigo con esto? La diputada Valentina Batres. Ok. Entonces, presente la diputada Donají Ofelia Olivera Reyes. El diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. El diputado Ricardo Fuentes es su suplente diputado. ¿Estaría presente él y no usted? Okay. La diputada Marisela Zúñiga Cerón. La diputada Yuriri Ayala Zúñiga. En su ausencia, la diputada María Lourdes Paz. Sí está. Sí. El diputado José Manuel Vargas. En su ausencia, el diputado Temístocles Villanueva. El diputado Eleazar Rubio. La diputada Paula Soto. El diputado José Martín Padilla Sánchez. En su ausencia, el diputado Alfredo Pérez Paredes. El diputado Héctor Barrera. El diputado Mauricio Tabe. La diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Okay. Presente el diputado Valentín Maldonado. Presente. El diputado Miguel Ángel Salazar. La diputada Alessandra Rojo de la Vega. El diputado José Fernando Aboy Tizaro. Se encuentran presentes 15 diputados. Diputada Presidenta, hay quórum. Se abre la sesión. Procede la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en Votación Económica si es de dispensarse la lectura del orden del día, toda vez que esta ha sido distribuida con antelación y se encuentra publicada en el apartado de Gaceta Parlamentaria en la página oficial de este órgano legislativo. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión Permanente si es de dispensarse la lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa. Diputado Ricardo Fuentes. Con relación a la iniciativa que está enlistada, yo pido por favor que se retire, toda vez que hay un error en la misma. Muchas gracias. Gracias, diputado. Aprobada el orden del día, diputada Presidenta, dispensar la lectura.
Esta presidencia deja constancia que el orden del día de hoy está integrado por 48 puntos. Se solicita a la Secretaría dar cuenta a la Comisión Permanente en el acta de la sesión anterior. Diputada Presidenta, esta Secretaría le informa que ha sido publicada en la Gaceta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y distribuida el acta de referencia a los integrantes de la mesa directiva, por lo que se solicita su autorización para preguntar a la Comisión Permanente si es de aprobarse. Adelante, diputada secretaria. Está a consideración el acta. Los que estén… ¿Hay algún comentario respecto al acta? No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si es de aprobarse el acta de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta, diputada Presidenta. Gracias, diputada secretaria. Antes de desahogar los puntos enlistados en el orden del día, esta presidencia informa que se ha llegado a un acuerdo con la mayoría de los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios representados en este Congreso, por el cual la sesión especial, en la cual se discutirá el proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos, será llevada a cabo el día 1 de febrero del presente año, después de la instalación de nuestro segundo periodo ordinario. Se informa al Pleno de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México que se recibió por parte de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase al diputado proponente para los efectos a que haya lugar. Esta presidencia informa a la Comisión Permanente que se recibieron por parte de la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 36 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase a los diputados y diputadas proponentes para los efectos a que haya lugar. Se hace del conocimiento que se recibió por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase al diputado proponente para los efectos a que haya lugar. Se informa a la Comisión Permanente que se recibió por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual da una opinión a una iniciativa ciudadana, con fundamento en el artículo 4, fracción 48 y 66, fracciones quinta, sexta y séptima de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, remítase a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Esta presidencia informa a la Comisión Permanente de este Congreso que se recibió por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase al diputado proponente para los efectos a que haya lugar. Se hace del conocimiento a la Comisión Permanente que se recibió por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase al diputado proponente para los efectos a que haya lugar. Se informa a la Comisión Permanente que se recibió por parte de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno.
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase al diputado proponente para los efectos a que haya lugar. Esta presidencia informa a la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de México que se recibió por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase a la diputada proponente para los efectos a que haya lugar. Se informa a la Comisión Permanente que se recibió una iniciativa ciudadana en materia de desarrollo urbano con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. Remítase a la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a que haya lugar. Se hace del conocimiento a la Comisión Permanente que se recibió por parte de la Comisión Nacional del Agua un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase al diputado proponente para los efectos a que haya lugar. Se informa a la Comisión Permanente que se recibió por parte del Congreso del Estado de Hidalgo dos comunicados mediante los cuales uno remite un acuerdo aprobado por su Pleno y el segundo remite información respecto a la conformación de su mesa directiva para el mes de diciembre. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento de la ciudad, ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase el primero a la Comisión de Desarrollo Rural y el segundo a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. Se hace del conocimiento a la Comisión Permanente que se recibió por parte del Congreso del Estado de Chihuahua un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase al diputado proponente para los efectos a que haya lugar. Esta presidencia informa a la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México que se recibieron por parte del Gobierno del Estado de Coahuila un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por su Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción 5 de la Ley Orgánica y el artículo 88 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, remítase al diputado proponente para los efectos a que haya lugar. Esta presidencia informa que la iniciativa enlistada en el numeral 17 ha sido retirada del orden del día. Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones a la ley y reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30 de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma el artículo 47 de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por la diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30 de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30 de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. Esta presidencia informa que los puntos enlistados en los numerales 35, 37 y 44 han sido retirados del orden del día. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a través del cual se formula respetuoso exhorto para que los titulares de las 16 alcaldías implementen acciones de difusión con la ciudadanía para evitar tirar árboles de Navidad en la vía pública, además de difundir los centros de acopio y recolección, se concede el uso de la tribuna a la diputada Dona G. Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Buenos días. Con su venia, diputada presidenta. Por economía parlamentaria solicito que se incluya de manera íntegra en el Diario de los Debates la presentación de proposición y me permito leer un resumen de la misma para que sea considerada como punto de acuerdo. Las festividades decembrinas del pasado 2019 ya concluyeron y uno de los elementos que dio alegría en los hogares de esta ciudad fueron los árboles de Navidad. Las festividades decembrinas han concluido, se presentaron momentos de convivencia familiar y de alegría. Por tal motivo es importante que la disposición de nuestros desechos, me refiero nuevamente, lo digo, a estos árboles de Navidad, es importante que su desuso se haga de forma responsable y cívica. Durante el año 2017, según información de la Agencia de Gestión Urbana, AGU, se retiraron cerca de 9,000 pinos de Navidad que la población dejó en vía pública, pinos que las personas decidieron abandonar en vía pública. En los montones de basura que se llegan a formar en las calles de la Ciudad de México, se observan árboles de Navidad entre los desperdicios, los cuales se localizan sobre banquetas, áreas verdes y avenidas principales. Es durante la noche cuando las personas salen a dejar estos árboles a las calles. A pesar de las acciones que se ha implementado en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para realizar la recolección de estos árboles. De conformidad con lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en el artículo 29, fracción cuarta, contempla que tirar la basura en la vía pública es considerada como una infracción en contra del entorno urbano de la ciudad y se castiga con multas que van de 11 a 40 unidades de medida, arresto de 13 a 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 hasta 18 horas. Motivo por el cual es necesario que los árboles sean llevados a centros de transferencia para que sean triturados y procesados como abono orgánico, el cual puede ser aplicado en camellones, jardines, parques públicos, bosques y áreas de suelo de conservación, evitando la pérdida de nutrientes y estabilizando la temperatura de los árboles en áreas boscosas. De acuerdo al portal de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, del 6 al 20 de enero en un horario de 8 a 15 horas, los arbolitos secos se podrán entregar en las explanadas de las 16 alcaldías, así como las tiendas Walmart ubicadas en Plateros, Nestolgo Universidad, Miramontes, Coajimalpa, Eduardo Molina, Plaza Oriente, Toreo, Tláhuac, Aeropuerto, así como los superamas de Avenida Toluca, Santa Fe, Vistahermosa, Jardines de la Montaña, Fuentes de Pedregal, Acoxpa e Insurgentes de La Joya. Asimismo, en el norte de la ciudad se encuentra la planta de composta ubicada en el acceso 6 del Bosque de Aragón, con servicio de lunes a domingo de 9 a 14 horas y al sur de la capital también se podrán entregar en
la calle de Gladiola 161, barrio San Pedro. Por lo que, con el fin de incentivar a la comunidad y generar la participación comunitaria, es necesario que los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México realicen una campaña amplia y constante de difusión de los centros de acopio de árboles de Navidad en desuso y evitar sean abandonados en las calles, convirtiéndose así en un riesgo de insalubridad e incendio. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a través del cual se formula el respetuoso exhorto para que los titulares de las 16 alcaldías implementen acciones de difusión con la ciudadanía para evitar tirar árboles de Navidad en la vía pública, además de difundir los centros de acopio y recolección. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulta a la Secretaría a la Comisión Permanente en Votación Económica si la proposición presentada por la diputada dona Geofelia Olivera Reyes se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa. ¿Abstenciones? Aprobada la propuesta. Se considera de urgente y obvia resolución. Esta discusión a proposición, ¿existen oradores en contra? Procede la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en Votación Económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa. ¿Abstenciones? Se considera aprobada la propuesta, diputada presidenta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita que un informe a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México acerca de la estrategia en el manejo de residuos sólidos y plásticos compostables, así como para los programas de cultura ambiental ante la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico, además, por medio del cual se exhorta al Gobierno federal a emitir una norma oficial mexicana en materia de plásticos compostables, se concede el uso de la tribuna al diputado Mauricio Tabe Chartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta, en el mes de junio del año pasado, se publicó la reforma a la Ley de Residuos Sólidos, en la que se estableció que a partir del 1 de enero de este año quedaría prohibida la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si estas bolsas eran compostables. Se excluyeron las bolsas de plástico necesarias por razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos, siempre y cuando no existan alternativas compostables. Nosotros estamos de acuerdo en que esta medida que se tomó por parte del Congreso de la Ciudad de México y que además fue respaldada por el Gobierno de la ciudad es positiva y contribuye a un cuidado mejor del medio ambiente, a evitar la producción de basura que afecta la calidad del medio ambiente, y que en función de eso, la decisión que se tomó en este Congreso obliga al Gobierno a tomar acciones de concientización y sensibilización de la población
para que la medida tenga cabal cumplimiento. De nada sirve legislar si no se si no se toman las medidas necesarias por parte del Ejecutivo para que tanto consumidores como quienes prestan un servicio y utilizan estas bolsas lo hagan de manera racional y conozcan la medida que se está implementando. En el transitorio cuarto de esa reforma se especificó que a partir de la publicación del decreto, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México implementaría los programas de cultura ambiental y concientización dirigidos a la ciudadanía sobre el impacto negativo del abuso en el consumo de plásticos de un solo uso y también las alternativas que existen para evitarlo, incluyendo la reutilización y el reciclaje. La realidad es que la entrada en vigor de estas disposiciones, que fueron recientes, ha tenido muy poca participación el gobierno en el proceso de difusión, en la sensibilización de los negocios y ha creado cierta confusión sobre el impacto, las afectaciones y las multas que incluso se podrían imponer. La reforma al artículo 25, fracción 11ª bis de la Ley de Residuos Sólidos tiene el propósito de proteger el medio ambiente, pero es una realidad que ni los comerciantes o distribuidores de producto ni los vecinos tienen todavía claridad de la información sobre las afectaciones y el impacto de esta medida. Por eso presentamos este punto de acuerdo para exhortar a la Autoridad de Medio Ambiente a que nos informe cuáles han sido los detalles y los planes, las estrategias que se han implementado para socializar esta medida. Nosotros creemos que es positiva la medida, que es positiva el cambio que se hizo en la legislación, sin embargo, sí requerimos una acción mucho más diligente por parte del gobierno para difundir entre la sociedad las estrategias de implementación de esta disposición. Otro hecho también relevante es que en el país estas acciones se están tomando de forma descoordinada y desarticulada porque no existe una norma oficial mexicana en materia de plásticos compostables y por lo cual pues también como parte de este punto de acuerdo estamos exhortando al gobierno federal a que emita esta norma. Entonces el punto de acuerdo consiste en dos: por un lado solicitar un informe a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que nos comparta la estrategia en el manejo de residuos sólidos y plásticos compostables, así como los programas de cultura ambiental ante la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos. Y el segundo punto de este punto de acuerdo es un exhorto al gobierno federal para que emita una norma oficial mexicana en materia de plásticos compostables en las que se definan las propiedades físicas y químicas que deben presentar estos materiales, así como los correspondientes métodos de prueba que confirmen que son biodegradables y que pues todo ello contribuirá a reducir eficazmente el impacto ambiental. Esos son los dos puntos que quiero poner a su consideración y por su atención y por su respaldo a este punto de acuerdo les agradezco mucho su atención. Gracias, diputado. Diputado Ricardo Fuentes. Quería saber si por su conducto podría suscribir el punto de acuerdo del diputado Tabe. Diputado Tabe, ¿acepta usted? De acuerdo. De acuerdo. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría a la Comisión Permanente en Votación Económica si la proposición presentada por el diputado Mauricio Tabe Chartea se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Se considera urgente llevar resolución, diputada presidenta. Esta discusión, la proposición, ¿existen oradores en contra? Procede a la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Se considera aprobada la propuesta, diputada presidenta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se solicita de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México que remitan a este órgano local un informe pormenorizado acerca de los centros de desarrollo infantil que se encuentren operando, de ser el caso, en mercados públicos, así como el estado en el que se encuentran en cuanto a seguridad, censo de alumnas y alumnos y las acciones realizadas de supervisión en materia de gestión integral de riesgos, a fin de prevenir contingencias como las sucedidas el pasado mes de diciembre del 2019 en el mercado de San Cosme, Abelardo Rodríguez y La Merced. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Lilia María Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. No se encuentra la diputada. Lo pasamos al final del capítulo de proposiciones. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar muy respetuosamente a los titulares de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y de la Secretaría de Salud, ambos de la Ciudad de México, para que den a conocer el acuerdo de coordinación que se firmó en el Instituto de Salud para el bienestar en los términos del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2019, se concede el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, diputadas, diputados, en el año que se inicia, también se inició un cambio radical en la normativa en la materia de salud pública en nuestro país. Hablo estrictamente de la ley que va a tener que desencadenar varios cambios en la normatividad interna de la Secretaría de Salud, pero también en la normativa de todas las entidades federativas. Me refiero a la extinción del Seguro Popular, que contaba con más de 51 millones de afiliados en todo el país, cerca de 3 millones de la Ciudad de México, 3 millones. Esto lo subrayo porque hay quienes, diputados locales, afirman que es una cosa de la Secretaría de Salud Federal. Bueno, es una obligación de la Secretaría de Salud Federal prestar el servicio que está señalando la ley, pero la inacción o la mala ejecución de estas políticas públicas van a repercutir en 3 millones de personas que estaban afiliadas al Seguro Popular. Los que hemos leído las reformas y los que la han leído, adiciones y derogaciones que dieron pie a este instituto, al INSABI, tendrán que estar de acuerdo conmigo en varios puntos. Sorprende que un cambio tan drástico y tan importante en la forma de atender la salud de más de 50 millones de personas, que son las más vulnerables y con menos recursos en México, se haya implementado de una forma tan brusca y sin una buena campaña de difusión informativa.
sin capacitación, sin reglas de operación, sin acuerdos públicos en las entidades federativas. Para empezar, estamos pasando de un solo golpe de una política pública que es un seguro popular. El seguro popular no es una institución en sí, sino una política pública, a un organismo, el INSABI, que es descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud. Es como querer pasar de primera a cuarta. Es como si quisiéramos pasar a la cuarta transformación y no hayamos comprendido o visualizado la segunda y la tercera. Se va a romper la caja de velocidad. Tenemos que tener cuidado en esto. Pero aquí estamos hablando de salud pública. Estamos hablando de una atención a más de 3 millones de habitantes de la Ciudad de México. Así no es extraño que hasta hoy existan dudas y resistencias por parte de 8 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, Hidalgo, Coahuila y Nuevo León. En el caso de la Ciudad de México, de la capital, hace unos días los servidores públicos comentaron que ya firmaron un convenio de colaboración el año pasado. ¿Cuál es el convenio? ¿Qué clínicas y hospitales de la ciudad pasarán al gobierno federal, si es el caso? ¿Por qué no está publicado ningún portal en transparencia? ¿Por qué no se ha presentado y explicado al público en qué consiste este acuerdo entre la Secretaría Federal de Salud y la Secretaría de Salud de la capital? La misión del INSABI, el objetivo de este nuevo instituto es muy loable y nadie puede estar en contra. Estamos hablando de salud gratuita universal. Ya se había hablado originalmente que íbamos a tener salud gratuita universal. En un principio, el gobierno federal anunció que se iban a fusionar el ISSSTE y el Seguro Social. Aquí en esta tribuna nosotros manifestamos la imposibilidad jurídica de hacer esa fusión. Qué bueno que ya no insistieron en ese galimatías. Ahora están hablando de una salud gratuita universal que no va a ser posible si no tenemos los recursos necesarios. ¿Quién va a pagar esa gratuidad en todo? Muchos de los artículos que se reformaron y adicionaron a la Ley General de Salud se refieren a acuerdos de coordinación entre el INSABI y las entidades federativas. Estos acuerdos pueden variar mucho en su naturaleza, desde trabajar en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, hasta, como lo refiere el artículo 77 bis 16, acordar que dicho instituto se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios a que se refiere este título. Bajo este supuesto, todos los recursos que el gobierno federal otorga a una entidad serán ejercidos por el INSABI. Lo señaló la jefa de gobierno hace unos días. La idea del gobierno federal es centralizar los sistemas de salud pública. No estamos de acuerdo en este tema particular. Si este es el camino correcto o no, podemos debatirlo con argumentos. El problema es que el proyecto se echó a andar sin que los actores principales tuvieran claro el cómo, ni la población, ni los propios institutos de salud. Por eso la urgencia de este punto de acuerdo, porque la gente necesita certidumbre. Nosotros, como representantes populares, necesitamos saber el contenido de estos acuerdos. Solamente estamos pidiendo información, que nos digan cuál es el acuerdo que firmó con el INSABI. Esta es la única forma en que las personas que dependían del Seguro Popular, que tienen un hijo enfermo, una madre cuya vida depende de un hilo, podrían exigir que se les brinde la atención médica a la que tienen derecho. Porque todo, para todos, puede convertirse en nada para nadie, si no existe especificidad ni certidumbre sobre cómo ejercer estos derechos. Por tal motivo, presento a su consideración que un punto de acuerdo que señale para solicitar muy respetuosamente a los titulares de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Secretaría de Salud, ambos de la Ciudad de México, para que den a conocer el acuerdo de coordinación que se firmó con el Instituto de Salud para el Bienestar en los términos del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre del año pasado. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulta la Secretaría a la Comisión Permanente en votación económica si la propuesta presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Se considera urgente y obvia resolución, diputada presidenta. Esta discusión, la proposición, ¿existen oradores en contra? Procede la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta presentada a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Se considera aprobada la propuesta, diputada presidenta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en virtud del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México implementen las acciones necesarias para promover la salud emocional y reducir la violencia en el ámbito escolar, se concede el uso de la tribuna a la diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, la semana pasada ocurrió un trágico acontecimiento en Torreón. Un niño de tan solo 11 años decidió quitarse la vida de forma brutal a tan solo unos momentos de haber disparado en contra de sus compañeros, su clase y su profesora. Lamentablemente no es la primera ocasión que esto pasa en nuestro país. En el 2017, en Monterrey, hechos similares se suscitaron casi de la misma forma. No conocemos ni conoceremos sus razones, pero sí sabemos que, como en todos los casos, su entorno influyó en esa decisión. Tal vez no de forma directa, tal vez no se prestó atención a las señales de alerta, pero la pérdida no solo es por las vidas de las víctimas. Debemos tener en claro que este joven es una pérdida dolorosa para los suyos y para la sociedad. Lo que sí sabemos es que muchos jóvenes son víctimas de bullying. Esta violencia en las escuelas que afecta la autoestima, la gestión de emociones, el desempeño escolar y en casos más graves se atenta contra la integridad física de las víctimas, por ejemplo, golpes y lesiones, sin mencionar que es un factor importante para la deserción escolar. El bullying es un fenómeno en el que los agresores replican la violencia que observan en su entorno y de la que han sido víctimas. Esto se complica ya que los jóvenes no cuentan con las adecuadas herramientas para gestionar sus emociones y lidiar con los conflictos y la violencia. Si bien la responsabilidad no es de un solo sector o de una persona en específico, la familia, los docentes, el gobierno, debemos actuar de manera conjunta.
para reducir los índices de violencia y con eso garantizar su seguridad mediante la promoción de una cultura de la paz. La escuela es el lugar donde confiamos a nuestras hijas e hijos, con la esperanza de que desarrollen al máximo sus capacidades y habilidades. Es un lugar donde deben estar seguras, seguros, por lo que tienen que contar con una adecuada infraestructura, maestros capacitados y personal de apoyo que contribuya a garantizar que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para desarrollarse de manera adecuada en su vida adulta, esto bajo condiciones de bienestar y seguridad principalmente. Y ante los malos resultados debemos reconocer que los esfuerzos realizados por docentes y las autoridades en educación hasta ahora no han sido suficientes, pues las conductas violentas continúan replicándose entre los menores dentro de las escuelas. Por esto, es de vital importancia implementar los programas y acciones que contempla la Ley General de Educación y la de la Ciudad de México para que nuestras niñas y niños se encuentren seguros. Apliquemos la norma con la urgencia que merece. Realicemos las acciones que ya contempla la Ley General de Educación y difundámoslas para que las niñas, niños, adolescentes y sus padres sepan qué hacer y cómo actuar. La norma establece que se debe proporcionar atención psicosocial y a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar. Establecer mecanismos, asesorías, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y modalidades de maltrato escolar. Celebrar convenios para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El fomento de la cultura de la paz y resolución no violenta de conflictos. Realizar campañas mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación, que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato escolar. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos. Solicitar estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas de la incidencia de la violencia, así como las medidas para atender dicha problemática. Todas estas acciones en su conjunto son necesarias para disminuir la violencia en las escuelas. Como legisladores, busquemos principalmente que se apliquen de manera eficiente, involucrando en sus procesos a los padres de familia, maestros y estudiante. Compañeras y compañeros diputados, por lo anterior, propongo que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, primero, respetuosamente solicite a la Secretaría de Educación Pública implemente de manera urgente en todos los estados de la República las acciones que en materia de prevención de la violencia escolar establece la Ley General de Educación necesarias para controlar y reducir la violencia en el ámbito escolar, así como promover la salud emocional y psicosocial de las niñas, niños y adolescentes. Segundo, se solicite a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México promueva los convenios necesarios con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, con el fin de realizar las campañas, programas, capacitaciones, con acciones específicas en materia de educación para la salud mental, combatir las adicciones y educación socioemocional que permitan a los niños, niñas y adolescentes prevenir los conflictos y la violencia. Con estos programas y capacitaciones se estará dotando a los profesores y al personal de apoyo de las escuelas para que adquieran los conocimientos necesarios para prevenir y erradicar la violencia, detectar los problemas y conflictos que se presenten en sus planteles. México necesita reflexionar sobre la importancia de integrar la salud mental y la educación socioemocional en los planes de estudio, cuando lo que se plantea es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y evitar que sucedan más muertes innecesarias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del diputado
Héctor Barrera. Presidenta, si por su conducto le pregunta a la promovente si puedo suscribir su punto de acuerdo. Acepta la promovente. Diputada Marisela Zúñiga. En el mismo sentido, Presidenta, si me permite suscribirme a su punto de acuerdo. Gracias. Acepta usted, diputada Alessandra, con mucho gusto. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulta la Secretaría a la Comisión Permanente en votación económica si la proposición presentada por la diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Se considera urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. Esta discusión, la proposición, ¿existen oradores en contra? Procede la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se considera aprobada la propuesta, diputada Presidenta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a la Alcaldía Miguel Hidalgo con el objeto de que se informe a esta soberanía una vez que se emita la resolución al procedimiento administrativo seguido en relación a los predios ubicados en la calzada México-Tacuba número 94 y cerrada Tonantzin número 38, Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, así como las medidas de mitigación ejecutadas o a ejecutarse respecto a dicha obra. Asimismo, se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial con la finalidad de que pueda informar a este Congreso el acuerdo recaído a la queja presentada por los vecinos de la zona el día 14 de noviembre de 2019. Se concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Abautizaro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con su venia. La Ciudad de México ha experimentado un gran desarrollo inmobiliario en los últimos años, primordialmente en la construcción de viviendas, así como edificaciones de centros comerciales y otros de usos mixtos. En algunos casos, la realización de estos tipos de construcciones se han llevado a cabo con los instrumentos jurídicos previstos en la Ley de Desarrollo Urbano, como son polígonos de actuación, cambios de uso de suelo, transferencia de potencialidades, etc. Lo cual ha traído consigo múltiples manifestaciones de la comunidad en contra de estas obras, principalmente porque no se respetan las alturas permitidas en la zonificación de los programas delegacionales o en los parciales de desarrollo urbano correspondientes, así como daños a las viviendas colindantes. En este sentido, con fecha 10 de diciembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través del ciudadano Francisco Alejandro García Robles, director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, en ausencia del titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, emitió el dictamen que autorizó la constitución de un polígono de actuación mediante el sistema de actuación privado en los predios ubicados en la calzada México-Tacuba número 94 y cerrada Tonantzin número 38, Tlaxpana, Miguel Hidalgo. Derivado de lo anterior, los vecinos del lugar sufrieron daños en sus viviendas, por lo que fue necesario que contrataran a un director responsable de obra, quien confirmó que los daños sufridos eran producto de la construcción de dicho polígono de actuación. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de marzo de 2019, se presentó ante el Pleno de este Congreso un punto de acuerdo con la finalidad de solicitar la atención de la problemática antes referida. En ese sentido, el 14 de noviembre de 2019, los vecinos del lugar presentaron una queja ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la ciudad con la finalidad de lo que pueda llevar a cabo investigación respecto de esta construcción, que se efectúa en los predios de México-Tacuba número 94 y Tonantzin número 38, Tlaxpana, Miguel Hidalgo. En respuesta al punto de acuerdo antes referido, con fecha de 21 de noviembre de 2019,
el licenciado Benjamín Ayala Domínguez, director de vinculación de la Alcaldía Miguel Hidalgo, informó que existe un procedimiento administrativo en materia de uso de suelo respecto de la construcción que se efectúa en los predios de mérito, el cual se encuentra pendiente de resolución. Asimismo, con fecha 7 de enero del presente año, los vecinos del lugar presentaron una queja ante el módulo de atención ciudadana del suscrito, derivado de la falta de claridad en las medidas de mitigación que se establecieron para la construcción de la obra en mérito. En tal virtud, derivado de que se encuentra pendiente la resolución de un procedimiento administrativo en materia de uso de suelo respecto de los predios ubicados en México-Tacuba 94 y Tonatzin 38, como parte de la solución a la problemática referida y que los vecinos del lugar han presentado una nueva queja ante la Procuraduría Ambiental por posibles violaciones en materia ambiental, así como manifestado su preocupación por las afectaciones derivadas de la ejecución de la obra de mérito, se somete a consideración de esta comisión permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Se exhorta de forma respetuosa a la Alcaldía Miguel Hidalgo con el objeto de que se informe a esta soberanía una vez que se emita la resolución del procedimiento administrativo seguido en relación a los predios ubicados en México-Tacuba 94 y Tonantzin 38, Tlaxpana, Miguel Hidalgo, así como las medidas de mitigación ejecutadas o a ejecutarse respecto a dicha obra. Asimismo, se exhorta a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial con la finalidad de que pueda informar a este Congreso el acuerdo recaído a la queja presentada por los vecinos de la zona el 14 de noviembre del año pasado. Es cuanto. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte a la Secretaría de la Comisión Permanente en votación económica si la proposición presentada por el diputado Fernando Boitis se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se considera urgente y obvia resolución, diputada presidenta. Esta discusión, la proposición, ¿existen oradores en contra? Procede a la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar levantando la mano. Los que estén en contra, abstenciones. Se considera aprobada la propuesta, diputada presidenta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, primer legislatura, y a las personas titulares de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a garantizar que sus informes de labores estén disponibles y sean accesibles en la comunicación e información para todas las personas con discapacidad, se concede el uso de la tribuna al diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con su venia, diputada presidenta. Es obligación de los estados democráticos garantizar el acceso a la información pública, porque es derecho de todas las personas tener la posibilidad de conocer los datos e información que posea, administre o genere toda autoridad gubernamental. Más allá del aspecto general del derecho al acceso a la información, es importante contar con los ajustes razonables para las personas con discapacidad, grupo de atención prioritaria que enfrenta barreras en esta materia porque no siempre la información es accesible, es de fácil lectura o se encuentra disponible en sistemas o formatos que faciliten su alcance. Existen diferentes formas de comunicarse a partir del uso de sistemas como el braille y la lengua de señas mexicana. Además, la tecnología nos permite contar con ajustes razonables como lectores de pantalla para no dejar a nadie atrás.
Estos sistemas y ajustes permiten compartir ideas, información, emociones y poder interactuar, pero como autoridades debemos considerar los formatos adecuados para hacer uso de estos. El pasado 4 de enero se celebró el Día Mundial del Braille, con la intención de generar conciencia sobre la importancia de este sistema de comunicación utilizado por las personas ciegas y con deficiencia visual. Una de las principales reflexiones de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso respecto al tema fue la poca información pública disponible para las personas ciegas. Recordemos que México es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual, su artículo 21, dicta que los Estados parte deben garantizar que las personas con discapacidad puedan expresar sus opiniones, creencias y sentimientos por todas las formas de comunicación. Esta obligación se extiende también al suministro de información por medios y en formatos accesibles. En este sentido, el primer Parlamento de Personas con Discapacidad, realizado en este recinto en julio del año pasado, se expusieron problemáticas a las que se enfrentan día a día las personas con discapacidad y se instó a cumplir las obligaciones que el Estado mexicano tiene con dicha convención. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, una de mis prioridades es dar seguimiento a dichas propuestas. La parlamentaria Erika Susana Trujillo, que en paz descanse, presentó desde esta tribuna la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a diversas dependencias de la Ciudad de México para garantizar la implementación de accesibilidad en la amplia gama de información, comunicación, el entorno físico y las tecnologías de la información y comunicaciones. A la indiscapacidad, a vigilar la garantía de medidas de igualdad en la accesibilidad a la información y las comunicaciones para las personas con discapacidad, especificadas en la Circular 2/2017 para su implementación. Dicha propuesta fue suscrita por varias personas parlamentarias y se aprobó en el Pleno del primer Parlamento de Personas con Discapacidad, por lo que hoy es presentada con algunas modificaciones a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. La finalidad de la proposición con punto de acuerdo es propiciar que todas las personas con discapacidad ejerzan sus derechos, como es el acceso a la información pública, y participen en la vida pública de nuestra ciudad. Por lo que exhortamos a las diputadas y diputados de este Congreso y a las personas titulares de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la administración pública a acatar la circular INDEPEDI 002/2017, la cual contiene las medidas básicas para la accesibilidad en la información y las comunicaciones para hacer públicos sus informes de labores. Es decir, que cada dependencia e institución implemente las medidas necesarias para garantizar la inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad durante sus acciones de rendición de cuentas. Desde la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso aplaudimos este tipo de acciones y respaldamos nuestro apoyo con todas las personas que viven con alguna discapacidad. Es por eso que retomamos la demanda anteriormente expuesta. Por los razonamientos y argumentos presentados anteriormente, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente proposición con punto de acuerdo. Único, se exhorta a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, y a las personas titulares de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a garantizar que sus informes de labores estén disponibles y sean accesibles en la comunicación e información para todas las personas con discapacidad, de acuerdo con los lineamientos de la circular INDEPEDI 002/2017. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulta a la Secretaría de la Comisión Permanente en Votación Económica si la proposición presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos se considera de urgente y obvia resolución. Por
instrucciones de la Presidencia, en votación económica se solicita a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera urgente y obvia resolución, lo manifiesten en sentido afirmativo levantando la mano. Los que estén en ese sentido, por favor, levanten la mano. Los que estén por la negativa. Abstenciones. Se considera urgente y obvia resolución, diputada presidenta. Esta discusión, la proposición. ¿Existen oradores en contra? Procede la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa. Abstenciones. Se considera aprobada la propuesta, diputada presidenta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la alcaldesa en Álvaro Obregón, a la directora general del sistema de transporte colectivo Metro, así como al titular del órgano regulador del transporte, para que en el ámbito de sus facultades y de manera coordinada realicen las acciones pertinentes a fin de proteger y garantizar los derechos a la movilidad, seguridad, a la protección civil y a la seguridad urbana de las personas que habitan y transitan por la zona aledaña al CETRAM de observatorio. Se concede el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Diputada presidenta. Los centros de transferencia modal, los CETRAMs, aparecen en la ciudad a finales de la década de los 60 como instalaciones complementarias a las terminales del sistema de transporte colectivo Metro. La evolución de los mismos ha respondido a las dinámicas cambiantes de la capital y con el crecimiento de la población y aparición de nuevos sistemas de transporte y estas necesidades de interconectar la zona conurbada con otros estados de la República. En este caso en particular, el CETRAM de observatorio tiene ciertas características. Se ve incrementada la afluencia en el mismo, no solamente por la terminal de la línea 1 del metro y las múltiples rutas de transporte público que ahí tienen pues la parada, sino que adicionalmente está a un lado de la terminal de la central de autobuses Poniente, una de las 4 terminales que tiene la capital para garantizar el arribo y la salida de la misma a diferentes partes de la República. En días recientes acudí a esta central y pude constatar cosas que ya habían comentado los vecinos, que incluso pues podemos ver sin ningún problema a cualquier hora del día. Hay personal también del Congreso que pasa todos los días por ahí para poder llegar al recinto. Y me refiero particularmente al descuido en el que se encuentran las instalaciones, al olor a orina permanente que hay en las calles, no solamente aledañas, sino al interior de este CETRAM. También quiero hacer referencia pues a la colocación de venta en vía pública e incluso al interior del CETRAM hay algunos puestos que llegan a medir hasta 15 metros cuadrados dispuestos en el área de circulación y pues esto evidentemente se traduce en el evidente descuido en el que se ha sometido pues toda esta zona del CETRAM y aledaña a la terminal de autobuses, que pues lo que pareciera ser es más bien que es un reflejo de un terrible desinterés y que nos expone a todas y a todos los que podemos transitar por este espacio. En el mismo se han incrementado la presencia, como mencionaba, de los vendedores en vía pública, pero también con instalaciones eléctricas irregulares, utilizando diablitos. Incluso hay áreas interiores donde también se ve una clara, pues ya un claro acuerdo entre las autoridades de la propia terminal con los vendedores.
ocupando espacios que quizás en algún momento dado y en caso de una emergencia podrían ser necesitados para desalojar pues esta terminal. También esto es algo que se puede ver en Río de Tacubaya, los corredores de ambas vialidades, esta y la calzada Minas de Arena, de ambas vialidades, y la estación del Metro Observatorio con la misma central camionera. Este problema se ve en cada uno de estos puntos. Como decía, poniendo en peligro la integridad de las personas que transitan en estas zonas, obligados en ocasiones a caminar incluso en los carriles para vehículos, además del incremento de la percepción de la inseguridad derivado de la falta de poda, mantenimiento de la propia iluminación y la acumulación de la basura, que es más que evidente. En la calle 122 Sur, esto es algo que también existen ahí unas escaleras y se ve el asentamiento de personas en situación de calle, que podrían bien recibir asistencia de atención por parte del gobierno de la ciudad. En este sentido hay varias autoridades involucradas y todas pareciera que existe un convenio no escrito de no intervención, y esto pues nos lleva a cierto grado de problemática. Por una parte, las autoridades responsables en materia de comunicaciones y transporte. En segundo término, la propia Secretaría de Movilidad, a quien corresponde el ordenamiento de los CETRAMS y el sistema de transporte colectivo Metro. Y por último, no menos responsable, la propia Alcaldía de Álvaro Obregón, en términos de la venta en vía pública. Hoy el problema del CETRAM, de observatorio, no es únicamente la percepción de abandono e incremento de seguridad o de vendedores en vía pública. Las condiciones en las que se encuentra representa un potencial peligro para las personas que trabajan y transitan por esta zona. En ese sentido, es que sometemos el día de hoy a su consideración la presentación de un punto de acuerdo con la finalidad de exhortar respetuosamente a la Alcaldía Álvaro Obregón, a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como al titular del órgano regulador de transporte, para que en el ámbito de sus facultades y de manera coordinada realicen las acciones pertinentes a fin de proteger y garantizar los derechos de quienes transitan en esta zona, así como a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que en el ámbito de sus facultades generen mecanismos de coordinación con el Consejo Ciudadano, que en este caso tiene y se ha involucrado de una manera importantísima en el trabajo que se ha hecho en otras centrales, como puede ser la del norte, la del sur o la TAPO. No así en este caso, para que entonces pues hagan uso de esta dinámica ya implementada en estos otros espacios, en el caso del CETRAM de observatorio, y garantizar con esto pues mejorar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia a fin de implementar acciones para la prevención del delito y disminuir la seguridad en el CETRAM observatorio y sus alrededores. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulta la Secretaría a la Comisión Permanente en Votación Económica si la proposición presentada por la diputada María Gabriela Salido Mago se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se considera de urgente y obvia resolución, diputada presidenta. Esta discusión a proposición, ¿existen oradores en contra? Procede la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se considera aprobada la propuesta, diputada presidenta. Remítese a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Esta presidencia informa que el punto enlistado en el numeral 30 ha sido retirado del orden del día. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Evaluación encargada de designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada para la investigación del delito de feminicidio, a considerar la participación de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local como una instancia de observación, apoyo y colaboración institucional en dicho proceso, se concede el uso de la tribuna a la diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Por economía parlamentaria solicito se inserte el texto íntegro de del presente punto de acuerdo en el diario de los debates. Compañeras y compañeros diputados, el pasado 10 de enero, de forma formal, iniciaron las funciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La evolución de una Procuraduría a una Fiscalía General representa la expectativa de una nueva instancia que tiene como objetivo combatir los delitos que aquejan a la ciudad con legalidad y profesionalismo. Tan solo el año pasado, la entonces Procuraduría General de Justicia registró la existencia de 67 feminicidios en la ciudad. Con la finalidad de combatir y erradicar el feminicidio, el gobierno capitalino ha sido sensible en la atención de la violencia contra las mujeres y ha instrumentado diversas acciones encaminadas a proteger y cuidar su integridad. Entre las distintas acciones de estrategia emprendida por el gobierno de la ciudad, destaca la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, titular que será designada a través de un proceso público, abierto, establecido en la convocatoria respectiva presentada el pasado 10 de enero por la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, existiendo una comisión de evaluación como instancia responsable del proceso que llevará a la designación de un tema de aspirantes a esta Fiscalía Especializada. Con el objetivo de garantizar un proceso abierto, transparente, concurrido, con legitimidad social, sería de enorme beneficio para la ciudadanía y el interés general contar con una amplia y constructiva participación de los poderes públicos de la ciudad y de las organizaciones civiles y académicas, así como de especialistas en la materia que acrediten la designación de la persona con el mejor perfil para desempeñar tan delicado e importante cargo. De ahí que esta propuesta busca la participación propositiva y constructiva de las y los diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad, para brindar apoyo y colaboración institucional que aporte ideas y opiniones en las etapas sustanciales para construir en conjunto las mejores decisiones en favor de esta importante designación. La participación de las y los diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género se circunscribe a una decisión personal y al deseo por participar en carácter de observadoras del proceso, aportando opiniones de carácter no vinculante dentro de la ruta de designación sin el menoscabo de la autonomía de la Fiscalía. El propósito de esta participación no busca interferir en un proceso autónomo y de carácter eminentemente técnico sobre las personas candidatas a la titularidad de esta Fiscalía. Por el contrario, se busca fortalecer el procedimiento mediante una observación analítica y metódica que aporte elementos de fundamentación al dictamen que presente la Comisión de Evaluación para la decisión que determine, en última instancia, la fiscal de la Ciudad de México. De igual modo, es de vital importancia dar la más extensa difusión y promoción a este proceso, ampliando todos los canales de comunicación con la finalidad de encontrar el mejor perfil que dé respuesta a las necesidades de este encargo. Es por ello que se plantea replicar la convocatoria en los portales electrónicos de la Jefatura de Gobierno, del Poder Judicial, las alcaldías, los organismos autónomos locales y el Congreso de la Ciudad, dándole la dimensión y profundidad que merece el tema, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en su conjunto. Actualmente, los feminicidios representan uno de los temas más sensibles y trágicos para los habitantes de la Ciudad de México. Estos asesinatos son el resultado doloroso de una escalada de violencia y agresiones que se da en todos los estratos de nuestra sociedad. Su erradicación y la respuesta a esas muertes que nunca debieron ser requiere de una coordinación y participación estrecha entre todas las instancias públicas y privadas.
Ahora más que nunca, se necesita del fortalecimiento de todas las acciones de los distintos ámbitos de competencia para atender este tema y de estrechar la comunicación de todas las instancias que puedan coadyuvar, para no dar tregua a cualquier tipo de violencia y agresión contra las niñas, adolescentes y mujeres en nuestra ciudad y en nuestro país. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Primero, se exhorta respetuosamente a la Comisión de Evaluación encargada de la designación del titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio a considerar la participación de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México como una instancia observadora, de auxilio, apoyo y colaboración institucional en dicho proceso. Segundo, se hace un respetuoso exhorto a las áreas de comunicación del Gobierno de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia, de las alcaldías, de los organismos autónomos, así como al área de comunicación de este Congreso para difundir ampliamente dentro de sus portales electrónicos la convocatoria pública para la presentación de propuestas de personas aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría a la Comisión Permanente en Votación Económica si la proposición presentada por la diputada Leonor Gómez Otegui se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Se considera urgente y obvia resolución, diputada presidenta. Esta discusión a proposición, ¿existen oradores en contra? Procede la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en Votación Económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén a favor por la afirmativa, sírvanse manifestar levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestar levantando la mano. ¿Abstenciones? Se considera aprobada la propuesta, diputada presidenta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a reactivar la acción institucional Sí al desarme, sí a la paz, alto al fuego, se concede el uso de la tribuna al diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con su venia, diputada presidenta. Es parte de nuestro día a día enterarnos de sucesos violentos que acontecen en nuestro país y en el mundo, sobre todo si en estos estuvo involucrado el uso de un arma de fuego. La semana pasada todo el país se conmocionó ante la lamentable noticia del tiroteo ocurrido en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila. Este suceso hace evidente la necesidad de abordar la violencia con armas de fuego desde diferentes frentes, por ejemplo, desde la prevención. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la última década ingresaron casi 2,5 millones de armas a nuestro país, la mayoría desde la frontera norte, mientras que de enero a septiembre del 2018, 21,000 homicidios, 8,000 lesiones y 146 feminicidios se cometieron con armas de fuego en todo el país. Mientras que en el mismo periodo en la Ciudad de México, 2 de cada 10 delitos contra la vida y la integridad
como homicidios, lesiones y feminicidios fueron causados con armas de fuego. Esto quiere decir que el uso de armas de fuego en delitos es una constante y una problemática pública que requiere de soluciones multifactoriales. Comprometernos con erradicar todo acto de violencia es una tarea que requiere del trabajo coordinado y colegiado, así como esfuerzos impulsados desde varias trincheras y disciplinas. Por eso es importante reconocer y dar continuidad a las políticas de prevención. El gobierno de nuestra ciudad tiene el objetivo de contribuir a la cultura de la no violencia, prevenir incidentes y lesiones causadas por el uso de armas de fuego. Es por esto que emprendió desde el 21 de enero del año pasado la acción institucional Sí al Desarme, Sí a la Paz, la cual consiste en el canje de armas por apoyos económicos. De esta manera, se busca incidir en la disminución de la violencia a partir de la disminución de la posesión de armas de fuego que puedan poner en riesgo la integridad de cualquier habitante de nuestra ciudad. El año pasado se recuperaron en total 4,768 armas de fuego, de las cuales 75% fueron armas cortas, 18% armas largas y 6% granadas. También se recopilaron más de 90,000 cartuchos. Estos resultados convirtieron a la Ciudad de México en la entidad del país donde se entregó el mayor número de armas voluntariamente. 9 de cada 10 armas recopiladas en el país fueron entregadas en la Ciudad de México por medio del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. De manera particular, en la Alcaldía Cuauhtémoc se entregaron un número total de 229 armas, 73,583 cartuchos y 800 estopines, números que evidencian el gran éxito conquistado durante un año de implementación. Por lo tanto, como diputado del Distrito 9, busco promover que este año se continúe con el programa de desarme voluntario. Al norte de la Alcaldía Cuauhtémoc se encuentra la colonia Atlampa, en los límites de Azcapotzalco, una zona que históricamente ha sido marcada por la inseguridad y donde en las últimas décadas se han incrementado los homicidios dolosos y las lesiones por armas de fuego. El gobierno de la ciudad ha puesto énfasis en esta zona con la implementación de programas de prevención, como lo es la creación del Pilares Atlampa, que brinda espacios para la recreación, el deporte y la cultura. Es importante reforzar y complementar las estrategias de prevención de la violencia para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Atlampa. Como autoridades tenemos la obligación de establecer medidas de intervención y prevención a nivel comunitario para reducir y prevenir la violencia armada en la vida cotidiana de las personas. Por los argumentos antes expuestos, presento a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Primero, se exhorta atentamente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a emitir los lineamientos generales de la acción institucional Sí al Desarme, Sí a la Paz, Alto al Fuego para el ejercicio fiscal 2020, así como el tabulador de canje de armas de fuego por apoyos económicos. Segundo, se exhorta atentamente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a incluir a la colonia Atlampa de la Alcaldía Cuauhtémoc en el calendario de jornadas semanales de canje de la acción institucional Sí al Desarme, Sí a la Paz, Alto al Fuego correspondiente al año en curso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Diputado, si me permite adherirme a su proposición. Gracias. En términos, diputada Leonor Gómez Otegui. En el mismo sentido, preguntarle al proponente si me permite adherirme. Acepta el proponente. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría la Comisión Permanente en votación económica si la proposición presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputada presidenta. Esta discusión, la proposición, ¿existen oradores en contra? Procede a la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Se considera aprobada la propuesta, diputada presidenta. Remítese a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta al titular coordinador general del C5 de la Ciudad de México, maestro Juan Manuel García Ortegón, para que de manera inmediata realicen la reparación de los 194 altavoces de alertamiento sísmico de la Ciudad de México que presentan fallas, conforme al reporte mensual publicado en el portal oficial del C5 del mes de enero del 2020. Se concede el uso de la tribuna al diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, integrantes de la Comisión Permanente. Someto a consideración de todos y cada uno de ustedes el siguiente punto de acuerdo. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, conocido por todos y cada uno de nosotros como el C5, al inicio de la actual administración, el día 16 de enero del 2019, el titular del C5 presentó en conjunto con la jefa de gobierno de la ciudad el plan anual de trabajo, dentro del cual se anunció una inversión de 1,195 millones para diferentes rubros, para diferentes acciones de gobierno dentro del propio C5. Dentro del plan anual del C5 para 2019, el maestro Juan Manuel García Ortegón anunció que los recursos antes mencionados serán aplicados a través de 11 proyectos para mejoras en el equipamiento e infraestructura y la profesionalización de los servidores públicos que ejercen y manejan estos aparatos de monitoreo y de presencia y mitigación de riesgos. Ante lo cual me permito citar el numeral 2 de este plan anual de trabajo, en el que se hace referencia al sistema de altavoces que son utilizados para alertamiento sísmico, enunciando lo siguiente: se repararán los 889 casos de altavoces dañados, concluyendo en el mes de febrero del año pasado, situación que nunca se cumplió. Como presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de este Congreso, he estado dando puntual seguimiento a las publicaciones en la plataforma del